La escuela colombiana hace 200 años, al derecho y al revés. Óscar Saldarriaga Vélez. Buenos días, me llamo José María Triana y soy maestro de escuela en Bogotá, capital de mi querida República de la Nueva Granada. Ser maestro de primeras letras y tener una escuela para recibir a todos los niños es algo bastante raro y nuevo en estos tiempos. Con solo decirles que en el glorioso año de 1810, hace 17 años, apenas había 2 escuelas en toda la ciudad. Y yo parezco más raro aún. Soy maestro lancasteriano. Eso no es ninguna enfermedad. Es que, a mucho honor, soy el primer maestro colombiano que dirige una escuela con un sistema inglés recién importado. Mr. Lancaster, su inventor, les prometió a mis generales Bolívar y Santander que con ese sistema un solo maestro le puede enseñar a 1000 niños. ¿Se imaginan el salón? ¿Y al maestro en medio de 1000 niños? Bueno, pues ese es el final del cuento, porque quiero explicarles por qué mi escuela y yo les parecemos tan raros a mis compatriotas. La historia de mi escuela es al revés de lo que se imaginan. En Colombia no nacieron primero las escuelas, nacieron primero las universidades y en ellas tenían todo adentro, colegios y escuelas. Allá enseñaban a leer, después el latín y luego las carreras de Derecho y Teología, de donde salían los abogados y sacerdotes. Todo era para los pocos descendientes de los españoles. Por eso no había escuelas grandes y abiertas a todos, aunque sí había chicos de 10 años que eran universitarios. Entraban allá a aprender el alfabeto y la gramática y ya eran universitarios. Y eso no es todo. Los títulos eran de 3 grados, bachiller, maestro y doctor. Sí, bachiller no era el que terminaba el colegio, era un universitario que había terminado los 2 primeros años de una carrera. Por eso los bachilleres, que eran por lo general blancos, sin dinero ni propiedades, pero que sabían leer y escribir, iban ganándose la vida escribiendo las peticiones de la gente y los pleitos. Otros iban a enseñarle a los hijos de los ricos en sus casas. Esos fueron los primeros maestros que hubo en este país, pero como andaban de pueblo en pueblo, no inspiraban mucho respeto. Todo esto nos parece el mundo al revés, o al derecho. Es que el derecho en nuestros tiempos era al revés en los tiempos de los españoles. Los primeros conquistadores y los misioneros que llegaron hicieron unas chozas para tener internados a los indígenas, pero solo a los hijos de los caciques y de los nobles, y no para que fueran universitarios, sino para que les ayudaran a mandar en sus propias comunidades. Se llamaron escuelas doctrineras y fueron muy pocas, pues a nuestros ancestros les gustaba más aprender caminando por sus selvas y montañas. Esas escuelas estaban en los pueblos de indios, que quedaban en las fronteras y que nunca fueron consideradas como verdaderas entidades educativas, porque los indios tampoco eran considerados como verdaderos civilizados. Tuvieron que pasar más de 100 años, como hasta 1687, para que se organizaran otras escuelas. En ese tiempo, los indios, los blancos y los esclavos negros ya se habían juntado y habían tenido descendientes. Pero a pesar de la mezcla de las personas, el orden de la sociedad separaba y diferenciaba a la gente por razas. Las ciudades habían crecido y ya había niños huérfanos y pobres andando por las calles de los poblados. Se organizaron unas pocas escuelas, solo en 5 ciudades, que eran sobre todo para recoger a los huérfanos pobres. Por eso las llamaron escuelas pías, o sea, piadosas, y porque se construyeron junto a unos colegios que tenían los padres jesuitas. Tampoco fueron verdaderas escuelas públicas porque les prohibían la entrada a indios, negros, mulatos y zambos, y a las niñas, no importaba que fueran blancas o ricas. Y además, adentro del salón también se separaban las bancas de los ricos, los plebeyos y los pobres. Pasaron otros 100 años, hasta 1767. Ese año fue famoso porque fue entonces cuando los reyes de España expulsaron a los jesuitas de toda la América castellana y portuguesa, porque sintieron que estos religiosos se habían vuelto muy poderosos y le hacían competencia a la monarquía. Por eso el rey mandó a sus funcionarios a usar los colegios, las tierras y los dineros de los jesuitas para fundar universidades, colegios y escuelas públicas. Y entonces el mundo quedó al revés, o al derecho. Los filósofos descubrieron que la educación era la fuente de toda la felicidad y prosperidad de todos. Y empezaron a enseñar que en la era de la Ilustración todos tenían derecho a la educación. Mejor dicho, ahí fue cuando empezaron a pensar que era importante que el Estado patrocinara la educación elemental, gratuita y para todos los niños, y que todo fuera uniforme, con los mismos libros y los mismos métodos, con bancos, con patios y sin castigos físicos. Fue entonces cuando se contrataron doctores y catedráticos en las universidades para cultivar las ciencias experimentales, las matemáticas y la botánica. Con esas ciencias, el Estado empezó a formar hombres útiles para la patria, ya no solo para la iglesia.
Y desde ese momento las escuelas se separaron de las universidades y el Estado empezó a reunir a esos maestros andariegos para hacerles exámenes y para poder contratarlos y enseñarnos nuevos métodos pedagógicos. Todo esto ha pasado muy rápido, solo 60 años antes de la Revolución de la Independencia de 1810. Como quien dice, lo que ha durado la vida de mi papá. Y aunque todavía hoy no han cambiado muchas ideas sobre las diferencias de raza, en las escuelas republicanas enseñamos que las diferencias nacen de lo que cada uno pueda y quiera aprender. Por eso mis compatriotas no entienden muy bien las ideas de igualdad y todavía no saben muy bien cómo tratarnos, si con respeto o con desconfianza. Nos quedan muchos obstáculos por vencer. En nuestro país, las distancias son grandes, los caminos difíciles y pasará mucho tiempo para que haya escuelas en todos los pueblos o para que les lleguen los útiles y los libros a los niños y a veces hasta los sueldos a los maestros. Todo eso preocupa a los libertadores, pero yo creo que la mayor dificultad es lo que mi general Bolívar llama la gran ignorancia del pueblo. Los padres de familia no quieren mandar a sus hijos a la escuela. Como la mayoría de habitantes de nuestra república son campesinos, no les gusta que sus hijos dejen de trabajar en las cementeras y creen que lo que les enseñamos en las escuelas es inútil. Nuestro pueblo piensa todavía que el derecho de las cosas es que los niños trabajen y dicen que la escuela es dañina porque un niño ilustrado tarde o temprano dejará los campos para irse a ganar la vida en las ciudades. Tenemos que enseñarles el derecho. Y por eso fue que mi general se trajo al mismísimo Lancaster, el inventor de las escuelas de enseñanza mutua, el de los 1000 niños. Bueno, les contaré rápido cómo funciona. El secreto consiste en organizar la escuela como una de esas grandes fábricas de tela que hay ahora en Inglaterra. Se ordena a los niños en bancas muy largas y en la punta de cada una se pone al chico que sepa más, para que enseñe, vigile y mande a los demás. Eso se llaman monitores. Ellos les enseñan una letra a los más chicos, una letra y otra. Y cada vez que uno aprende una nueva, sube de puesto en la banca y después pasa a la banca de adelante y a otra. De modo que los que aprenden más llegan a ser monitores. Por eso se llama enseñanza mutua. La disciplina es muy fuerte porque para que todo funcione, el maestro tiene que ser como un militar, dando órdenes con una vara para que todos hagan lo mismo al mismo tiempo. No usamos cuadernos ni lápices, ni pizarras, sino unos cajones de arena para dibujar las letras por turnos. A todos se los califica con puntos buenos o malos que se pagan con bonos. A los chicos indisciplinados se les castiga poniéndoles un gorro que dice burro, pero algunos maestros han abusado de sus castigos y le han dado mala fama al sistema. Como Mr. Lancaster está por estos días en Caracas, voy a enviarle un mensaje para que me aconseje. Pues en mi escuela lancasteriana de Bogotá he tenido hasta 200 muchachos, pero no se dejan disciplinar así nomás. Bueno, niños, esta es la historia de nuestra escuela y se las he contado porque ustedes han sido elegidos como mis primeros monitores. Así que, a trabajar.